sí, pero no. Y se lo vamos a contar. Miso no Ya es un RPG para 5 personas en donde hay 5 clases únicas: el caballero con magia santa, el samurái con magia de fuego, la invocadora con magia de agua, el asesino con magia de sangre y el arquero con magia arcana. Pero hablemos de lo que importa, el multijugador. Uno de sus mayores problemas que nos encontramos fueron sus misiones de mierda. Fueron bastante tediosas, o sea, nos metimos y aparece una lista de misiones gigante, las cuales parecían darle sentido al juego. O sea, todos tenemos nuevas misiones. Al inicio arrancó con mató un slime, consiguió un par de girasoles, pero ya por la quinta misión te pedían hacete la armadura de hierro, hacete la armadura de oro, y vos decís, pero consigo más experiencia matando bichos que haciendo las misiones. Y sin exagerar, habían unas misiones que nos pedían cuernos de búfalo y íbamos a buscar los búfalos y no spawneaban por ningún lado. Podíamos estar tranquilamente una hora haciendo las misiones de nivel 1 sin recibir una recompensa que valiera la pena. Aunque no te obligan a seguirlas sí o sí, podés ignorarlas completamente. Y eso mismo fue lo que hicimos, las ignoramos, pero empezó a pasar un problema, que era que nos sentíamos un poco perdidos sin estas misiones. A lo que el juego yo empecé a sentirlo un poco aburrido y les propongo a los chicos: ¿y si lo dejamos? Algo que era una pena, porque artísticamente me parecía increíble y ellos me dicen que el juego estaba divertido, que la estaban pasando bien. Así que yo, para no ser tan mala onda, me puse a buscarle un sentido, una forma, algo con lo cual entretenernos, encontrarle un sentido. Aprieto el mapa, veo un montón de biomas y digo, bueno, exploremos todos los biomas y podemos darlo como por terminado. Y ahí en el proceso, cuando estábamos explorando, nos dimos cuenta que hay como unas dungeons en las cuales tienen como diferentes stages para meterte y demás. Así que, bueno, nuestro nuevo objetivo es completarlas a todas. Y ahí la cosa se empezó a poner más divertida. Matamos 2 bosses, construimos un par de edificios. Aunque aclaración, conseguir los ítems que querés, o sea, esto que dijimos de tus clases, cada uno de los elementos, o hasta construir los edificios, requiere mucho farmeo. El cual, si lo hubiera jugado solo, hubiera sido un cáncer. Cosa que no sucede en multijugador, ya que cada uno recibe su botín por separado y a la hora de ir a matar a un jefe, aumentás las probabilidades de que te toque el ítem que vos querés o que a vos te toque el ítem que tu amigo quiere. Sí. Y eso está piola porque podés intercambiar los ítems. Así que ahí nos ve a nosotros, esta es tu arma, ahí está de bono fuego, y así estábamos pasando, así es la cosa mucho más divertida. Aunque el RNG nos molesta bastante porque es como eso de mandarle a la suerte a ver si te toca, lo lográs suplir si puedes intercambiar ítem. Otro punto positivo de jugarlo en multijugador es que el sistema de niveles, de estar farmeando para subir de nivel, se hace mucho más fácil al jugar en grupo, porque no es como esos juegos en los cuales, al ser más player en la party, te van quitando experiencia, sino que acá la experiencia es la misma. Sean 4, sean 3, se ponen a matar abarcando un poco más de área y suben de nivel muy rápido. Ahora un tema de amor-odio, las clases. Nosotros al meternos a jugar un juego del género RPG, observamos bastante las clases para saber cuáles son las que mejor se aprovechan en el multijugador. Así que al inicio estábamos, bueno, yo voy a llevar el tanque, así tanqueo los bosses. Vos llevas el DPS, así lo matás más rápido. Y bueno, voy a andar con el invocador para poder atacar a distancia. Estábamos preparados, pero ya a la mitad del juego nos dimos cuenta de que las clases están bien pensadas para jugar en solitario. O sea, yo tranquilamente, que iba como tanque, que no tenía tan buen daño, podía matar a los bosses, como Julio, que iba full DPS, matarlos. No estaba esa dependencia clásica al equipo como podría ser de los MMO, de los clásicos, donde vos tenés al tanque y el tanque solo no le va a ganar al jefe, y el DPS ni a gancho le va a ganar solo al jefe. Así que eso fue algo bastante decepcionante. Así que sí, como conclusión, el juego está bueno, está divertido, pero no llegó a cautivarnos. Sentimos que podría haber sido mucho mejor ajustando algunas pequeñas cositas. Como por ejemplo más pasivas, o sea que los personajes estos que tienen full DPS, que te den algún aura, ya que no curan ni nada por el estilo, que te aumenten un 5% del daño. Por más que parezca una pelotudez, cuando juegas en multijugador eso se siente bastante. Otra sería ajustar el nivel de las habilidades, que las pasivas no te pidan 15 puntos de nivel como las habilidades activas, sino que queden un poquito más relegadas, así puedes agregar más habilidades sin que sea realmente una carga. Arreglar definitivamente el sistema de misiones, porque si no se recontra omite. Y una de las más importantes es que directamente se bloquee las zonas de los bosses. O sea, en nuestro caso podíamos explorar hasta la zona final corriendo a lo loco y ya está. O sea que si yo me hubiera aburrido y no quisiera seguir jugando, podría haberme ido a explorar todos los mapas sin importarme nada, y eso hubiera estado re feo. Una solución hubiera sido que simplemente al llegar al primer templo del jefe no nos dejen salir de esa zona o acceder a los nuevos mapas hasta que le ganemos al jefe. Claro, que como que tipo aparezca una barrera y te diga no puedes pasar porque tienes que matar al otro boss, algo así. Y como nunca puede faltar cosas de calidad de vida, que sería agregar algunas animaciones de interacción como sentarse,
hablarle, saludar, bailar un poco. Y sabemos que esto realmente no es muy complejo de agregar. Tenés que diseñar los scripts e incorporarlos al juego. Pero ya nosotros decimos, el combate del juego, cómo se mueve, todo está buenísimo. Así que realmente no les hubiera costado tanto agregar un par de animaciones. Así que bueno, esta fue nuestra opinión de Miss of Noya. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.